Espérame que está. Edgardo. Exactamente. Gracias, señorita. Muy amable, señor. Eso es lo bueno del THC. Cuando termine Edgardo, bueno, la idea sería, puedo actuar yo como amalgamar o que cualquiera pueda hacer un comentario y que haya una tipo de discusión, tal vez un tipo conversatorio. Después veríamos el tema de las preguntas. La verdad que nos mandaron como 50 preguntas, entonces es imposible, pero bueno, voy a tratar de seleccionar 2 o 3 o 4, tal vez las que sean más significativas y como para que pueda haber una discusión. Y bueno, la idea sería que no dure más de 1 hora y media, 1 hora 40, 45, porque además se hace tedioso y la gente no le presta mucha atención. Pero bueno, dentro del todo somos muchas personas y bueno, me parece que puede salir algo interesante por los diferentes tipos de enfoques. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda o si no, no sé qué opina Simón, si ya apagamos las cámaras, dejas entrar a las personas y empezamos a las 5 en punto, Listo. porque bueno, muchas personas la están siguiendo por Facebook, me están diciendo. Listo. Perfecto, sí, yo lo hago y voy a transmitir un video de la fundación y en 5 minutos, a las 5:05, entonces vuelvo a conectar con todos ustedes y empezamos de una. Bien, y ahí se empieza a transmitir por el Facebook. Una rapidito, Facebook Live, ¿o por dónde? Sí, exactamente. Espera, ya les envío, espera, mira a ver si tengo acá el link. A ver, sí, es el Facebook de la fundación. Justo me escribió Liz y también le mandé el link del Zoom por si se quería conectar. Pero bueno, la mayoría prefiere, creo que el Facebook. Pero bueno, igual ya están entrando las personas y ¿le podés pasar, Simón, el link? Sí, ya se los paso. Se los voy acá a enviar por el chat. Por el chat. ¿Dónde está la de Facebook? Listo, acá está. Control, listo. Perfecto. Ahí está el link de... Voy a empezar a admitir las personas y entonces voy a transmitir el video y ya nos vemos, muchachos. Muchísimas gracias. Listo. ¿Sí? Listo. Medicinal, entre ellas el cannabis. La Fundación Casa María Moñitos es una organización sin ánimo de lucro que propende por la promoción de espacios para la salud, la educación, el sano desarrollo de los individuos que usan la botánica medicinal, entre ellas el cannabis. Entre las muchas formas de participación, visibilización y desestigmatización del uso del cannabis principalmente y otras plantas, saberes ancestrales y la industria que se gesta a su alrededor, se ha escogido el contacto directo con la comunidad. Por esas razones y ante la acogida que ha tenido el proyecto hasta el momento, se ha decidido llevar la fundación por todo el país, Sudamérica y el mundo, creando lazos fraternos, médicos, académicos, sociales, culturales, empresariales y laborales entre toda la comunidad. Amantes de la pedagogía y difusores de un mensaje específico, el cual es sustentado por muchas voces que hablan desde todas las perspectivas sociales, humanas, científicas, económicas, legales, médicas, ancestrales, nos hemos vinculado con un equipo interdisciplinario, idóneo, competente, con experiencia en diferentes áreas. Así, hemos logrado consolidar una propuesta de emprendimiento pedagógica seria y cautivadora, en especial en temas enfocados al reconocimiento y ejercicio del derecho al acceso seguro e informado del cannabis medicinal, tanto de médicos como de pacientes. La Fundación los invita a apoyar y participar en los proyectos que se han venido gestando, los cuales pueden ser consultados en nuestra página web. Acompáñenos, porque la Casa María Moñitos es la casa de todos y todas. La Fundación Casa María Moñitos es una organización sin ánimo de lucro que propende por la promoción de espacios
desarrollo de los individuos que usan la botánica medicinal, entre ellas el cannabis. Entre las muchas formas de participación, visibilización y desestigmatización del uso del cannabis principalmente, y otras plantas, saberes ancestrales y la industria que se gesta a su alrededor, se ha escogido el contacto directo con la comunidad. Por esas razones y ante la acogida que ha tenido el proyecto hasta el momento, se ha decidido llevar la fundación por todo el país, Sudamérica y el mundo, creando lazos fraternos, médicos, académicos, sociales, culturales, empresariales y laborales entre toda la comunidad. Como amantes de la pedagogía y difusores de un mensaje específico, el cual es sustentado por muchas voces que hablan desde todas las perspectivas sociales, humanas, científicas, económicas, legales, médicas, ancestrales, nos hemos vinculado con un equipo interdisciplinario, idóneo, competente y con experiencia en diferentes áreas. Así, hemos logrado consolidar una propuesta de emprendimiento pedagógica, seria y cautivadora, en especial en temas enfocados al reconocimiento y ejercicio del derecho al acceso seguro e informado del cannabis medicinal, tanto de médicos como de pacientes. La Fundación nos invita a apoyar y participar en los proyectos que se han venido gestando, los cuales pueden ser consultados en nuestra página web. Acompáñanos, porque la Casa María Moñitos es la casa de todos y todas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Antes que nada, agradecerles por su tiempo y por su predisposición para conectarse a este webinar tan interesante. Mi nombre es Facundo Álvarez, soy director científico de la Fundación María Moñitos, la cual es una organización sin fines de lucro que está destinada a la difusión de información y a la revalorización de todas las medicinas ancestrales y al reconocimiento de nuestros derechos como personas, al reconocimiento de nuestros derechos como personas a tener el mayor estado mejor de salud posible y sobre todo a tener acceso a nuestros medicamentos. Es por eso que nosotros organizamos estos eventos de difusión de información y para que las personas realmente pierdan muchos prejuicios y puedan conocer sobre los beneficios terapéuticos de diferentes plantas y diferentes medicinas de índole natural. En el día de hoy estaremos hablando de los enteógenos, vamos a hacer un enfoque en cuanto a lo que es toda la evidencia científica, los estudios que se realizaron hasta hoy con diferentes tipos de enteógenos. Vamos a conocer experiencias clínicas de muchos colegas, de muchos profesionales de experiencia en toda la región latinoamericana, y también vamos a hacer un enfoque un poco más desde lo humano, desde el intercambio de experiencias en diferentes tipos de terapia. La idea sería que vamos a ser 5 personas, la idea sería que cada uno diserte entre 10 y 12 minutos, luego de esto va a haber un conversatorio entre las personas que disertarán el día de hoy y luego daremos lugar a algunas preguntas del público. Si quieren pueden ir escribiéndolas por chat y también les recordamos que estamos transmitiendo por Facebook Live. En el chat general del Zoom está la información, el link del Facebook. En primer lugar, bien, vamos a compartir y vamos a aprovechar los conocimientos de Jimena Paz-Steinberg Acuña. Jimena es de Chile. Ella es bioquímica y es magíster en bioquímica y en bioinformática de la Universidad de Concepción. Es doctora en Ciencias con mención en Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile y también forma parte de la Fundación Ciencias para la Cannabis de Concepción. Y su trabajo se desarrolla como vicepresidenta de investigación de la Sociedad Médica de Enteógenos y Cannabis, la SOMEC, que también tiene sede en Chile. Jimena, muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta linda invitación a participar de esta interesante mesa con personas que contienen saberes de las distintas dimensiones del conocimiento. Así que me siento muy halagada, muy orgullosa de poder estar aquí con ustedes que tienen tanta experiencia y tanto bagaje en esto. Y bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ahí está. Y voy a apagar mi video para evitar problemas de conectividad. ¿Bien? Bueno, entonces hoy día la idea es conversar, ¿cierto? Tratar de tener una conversación redondita en torno a los enteógenos desde la evidencia científica a la experiencia clínica. Y desde mi experiencia, lo que yo puedo aportar de mejor forma es un poco la interpretación de algunos datos científicos, y en ese sentido me gustaría tener una muy breve pasada acerca de algunos conceptos que me parecen relevantes, porque el conocimiento científico es solamente una de las epistemes de las dimensiones del conocimiento. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? ¿Qué es una episteme? Una episteme es el conjunto de conocimientos construidos bajo un paradigma metodológico que condiciona las formas de entender y determinar el mundo, interpretar el mundo en un determinado tiempo y espacio. Y en ese sentido es muy relevante comprender que el paradigma bajo el cual se construyen estos conocimientos determinan, ¿cierto?, la verificación, o determinan en el fondo el levantamiento del conocimiento, su validación, ¿sí? Y en ese sentido no puedo dejar de recordar entonces que lo que nosotros necesitamos hacer para avanzar ahora en conocimiento científico, o en realidad en conocimiento, no necesariamente científico, sino que en conocimiento integral, es utilizar un paradigma de la integración justamente de los saberes. Y entonces, en ese sentido, ¿cierto? ¿Qué son los enteógenos? Bueno, los enteógenos son componentes que se encuentran en plantas ancestrales, y por eso quería antes conversar un poco acerca de la episteme, ¿cierto? Con propiedades psicoactivas. Y tengo estas dos frases que quise compartir con ustedes el día de hoy, antes de empezar a entregarles el dato, ¿cierto? Que proviene desde el conocimiento académico, y que no es posible una justicia social global sin una justicia cognitiva global, es decir, que aceptemos la existencia de conocimientos desde diferentes epistemes, y que el conocimiento científico de la modernidad, entonces, por eurocéntrico e individualista, invalida los conocimientos no científicos. Aquello entonces es llamado un epistemicidio, es decir, terminar con, es como acabar con epistemes que no sean las eurocéntricas o científicas propiamente tal. Entonces se trata de la destrucción de saberes propios de los pueblos causados por el colonialismo europeo y norteamericano. ¿Y por qué les quiero comentar esto? Bueno, porque hay mucho conocimiento que nos hemos perdido solamente por ignorar o no ser capaces de validar el conocimiento ancestral, donde llevan miles de años trabajando justamente con enteógenos para diferentes actividades humanas, ¿sí? Dicho esto, entonces, voy a comenzar a mostrarles algunas cosas que me parecieron interesantes acerca de diferentes enteógenos que tenemos, ¿cierto?, en la naturaleza. El principal, el primero de ellos, ¿cierto?, es el brebaje de la ayahuasca. El principio activo de este brebaje es el DMT, que es un agonista de receptores de serotonina. Se encuentra presente en varias plantas como la chacruna, la mimosa, la chagropanga y varias otras, y este brebaje se tiene que preparar en combinación con plantas o vegetales que contengan alcaloides armina, que en realidad tienen su principio activo es ser inhibidores del AMAO, y algunos otros de la recaptación de serotonina. Esto lo encontramos en plantas como el yagué, y está principalmente en las hojas del yagué. Entonces, este brebaje ayahuasca es una combinación de dos plantas, una que contiene el principio activo y otra que contiene inhibidores
de una enzima que destruye el principio activo en este caso. Entonces, es una forma tremendamente inteligente y sabia, porque esto es una receta ancestral, tremendamente sabia para la obtención de los principios activos o la obtención de los efectos que se esperaba obtener. ¿Cuáles son los principios activos? Ya les decía yo, ¿cierto? Está el DMT, que es un agonista de los receptores de serotonina. Aquí les muestro la serotonina, ¿cierto? Al ladito, muy cerquita, para un poco comparar cuán similares o distintas pueden ser ambas moléculas. Y aquí están los alcaloides armina, que les comentaba yo, que está en esta otra planta, el yagué, que contiene principalmente los inhibidores de la enzima monominoxidasa y también contiene particularmente el tetrahidroarmina, es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces, en este caso es un potenciador del principio activo DMT y en este caso es un protector de la destrucción biológica por parte de los monoaminoxidasas del principio activo. Entonces, es una combinación muy virtuosa de plantas y receta ancestral, insisto. ¿Cómo se ha progresado la investigación con DMT para el bienestar en las personas? Fíjense que esto es una cosa bien interesante porque, por supuesto, desde los años 60 se persiguen de manera muy intensa los psicoactivos y diferentes psicodélicos presentes en la naturaleza, y el DMT presente en la ayahuasca no es la excepción. Perdón, sí, el DMT presente en la ayahuasca no es la excepción. Entonces, podríamos decir que desde el año 1995 hasta el año 2020, este año, han aumentado de manera importante los intentos por avanzar desde la academia, con todas sus prohibiciones y todo su conservadurismo que tiene, ¿cierto?, que no ha sido fácil de sobrellevar. Hemos ido avanzando, ¿cierto?, en diferentes laboratorios, diferentes grupos de investigación, ha ido avanzando desde primero estudiar la seguridad, ¿cierto?, de los usuarios en los rituales de ayahuasca, hasta terminar, ¿cierto?, el año 2020 con los primeros experimentos de tipo médico, ¿cierto?, que son con placebo, controlados con placebo, randomizados y doble ciego. Esto en general se ha intentado utilizar, o se ha estudiado se ha estudiado su uso particularmente en algunas depresiones resistentes a los fármacos tradicionales. Y también se ha estudiado para revisar algunos efectos ansiolíticos que tiene sobre algunas personas, para los cuales también se presenta de una forma refractaria a la farmacología tradicional. Entonces, hemos avanzado bastante en la parte clínica, ¿cierto?, desde el año 95 hasta el 2020, gracias justamente a que se han logrado superar algunas barreras de políticas de drogas. Este trabajo lo quise mostrar porque me parece tremendamente interesante. Fíjense que esto es un trabajo, es un estudio observacional de un médico que se automedica para manejar su depresión bipolar con DMT vaporizado, o sea, vía inhalada. Es un extracto de purificación de DMT, no es un extracto de planta completa como lo veíamos antes, esta mezcla de las dos plantas. Esto es DMT solo, no es vía oral, sino que es vía inhalada, por lo tanto, acción enzimática de la monoaminoxidasa es bastante menos importante, ¿cierto? ¿Y qué es lo que encuentran? Bueno, en realidad yo se los muestro porque me parece una forma muy interesante de avanzar con estas observaciones, y bueno, particularmente en este artículo lo que encuentran es que, si bien es cierto, disminuye su ansiedad y depresión luego del uso crónico y diario durante 6 meses de DMT, esta persona entra en la crisis que es, digamos, parte de su ciclo de la depresión bipolar, y incorpora los otros fármacos. Cuando incorpora los otros fármacos empiezan a ocurrir ciertos problemas o ciertas dificultades un poco más difíciles de manejar en términos clínicos, ¿cierto? Un poco más de trastornos del sueño, un poco más de irritabilidad, etcétera, y le retiran los fármacos y el hombre entra en colapso y hace una crisis gigante. Entonces, me parece interesante solamente saber que existe gente que está dispuesta a experimentar con ellos mismos. Me imagino yo que esto tiene que ver con la desesperación de no encontrar un tratamiento que lo haga sentir mejor, sentir el bienestar.
Otro de las moléculas interesantes en este sentido es la psilocibina, presente en los hongos de la familia Psilocybes. Y bueno, de aquí lo interesante es que en los hongos, en el vegetal, digamos en el vegetal se encuentran este compuesto en la forma de psilocibina, que luego en el ambiente gástrico, producto de un ambiente ácido, se transforma en psilocina, y esta psilocina es justamente el principio activo, es decir, es la molécula que presenta los efectos terapéuticos más importantes. Y la psilocibina, ¿cierto? Perdón, la psilocibina se transforma en psilocina, y la psilocina, fíjense aquí ustedes que es bien similar o tiene cierta similitud estructural con la serotonina. También entonces la psilocibina es un agonista de los receptores de serotonina. ¿Y qué cosas farmacológicas relevantes tiene? Bueno, es un alcaloide, fíjense que activa los receptores de serotonina, es un inhibidor competitivo de la MAO por sí mismo, tiene una absorción oral de 50%, es decir, se pierde el 50% de lo que uno incorpora vía ingesta, y su metabolito monometilado, vía citocromo P450, activa los receptores de serotonina 2C, es decir, activa otro tipo de receptores de serotonina. Entonces vamos a tener 2 receptores de serotonina por lo menos activados por el principio activo, ¿cierto?, directamente, y también por el metabolito hepático del mismo. Es muy interesante, se han hecho imágenes, ¿cierto?, imágenes con resonancias magnéticas funcionales de la actividad cerebral, y hay una cosa muy interesante que ocurre con la psilocibina que se ha encontrado, y es que justamente disminuye un poco la actividad hipocampal. ¿Y por qué esto es interesante? Porque justamente se relaciona con una experiencia similar a lo que ocurre con el LSD, una experiencia de la disolución del ego. El hipocampo, lugar donde nosotros guardamos ciertos recuerdos, también guardamos ahí, sabemos, por ejemplo, quién nos hace bien, quién nos hace mal, quién nos trata bien, quién nos trata mal, nos ayuda a definirnos como una persona en el mundo, a construirnos como un individuo individual, valga la redundancia, en el mundo, en la construcción del mundo. Y fíjense que justamente disminuye la actividad hipocampal, y es posible que esto esté relacionado con la experiencia de la disolución del ego, dejar de sentirnos uno o individuales en el mundo, perder esos límites y comenzar a sentir que somos parte de un todo, que es una experiencia que relatan diferentes usuarios de esta sustancia. Además disminuye el flujo sanguíneo cerebral de la amígdala, estructura cerebral que toma el control cuando tenemos miedo. Toma el control de nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Justamente que disminución en la irrigación de la amígdala se correlaciona positivamente con cambios o una mejora de los síntomas depresivos. Entonces, es probable que la combinación de la disminución de la actividad hipocampal junto con un cambio de la irrigación de la amígdala provoquen o promuevan, ¿cierto?, una sensación de bienestar, de sentirte conectado y unido, recuperar la conexión que se pierde con este mundo de capitalismo salvaje en el que estamos embebidos, ¿no? Un mes después, este trabajo está recién fresquito, es de este año, está publicado en el Scientific Reports de la revista Nature, y fíjense que una sola dosis, un mes después, una sola dosis de psilocibina se utiliza para evaluar los efectos principalmente antidepresivos y ansiedad, ansiolíticos, ¿cierto? Una semana y un mes después de la de la única dosis. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, principalmente, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Mejoras, ¿cierto?, en los trastornos del ánimo, comparado con un mes, ¿cierto? Es bastante más importante que a la semana, al comparar la línea base con un mes o una semana, y además se percibe una disminución de las perturbaciones en los trastornos del ánimo. Entonces, disminuyen esas perturbaciones en el ánimo, y entonces hay una percepción de mayor equilibrio. Solamente una dosis, una semana, un mes después. La percepción del bienestar es bastante importante.
La mescalina, ¿cierto? Está contenida en una familia de plantas de vegetales de las características cactáceas principalmente. Está distribuido desde el norte de América, ¿cierto? Y hasta pasando, ¿cierto? Por Centroamérica, pasando incluso hasta llega aquí al norte de Chile. Incluso aquí mismo en Concepción, donde yo vivo, en la playa, podemos encontrar algunos San Pedro, ¿cierto? Creciendo en los patios frontales de las casas. Y lo interesante de estos vegetales es que no solamente contienen mescalina, que también es un agonista de los receptores de serotonina, similar a como lo hacen los otros principios activos de las diferentes plantas, contiene también una importante cantidad de, podríamos decir, acompañantes de la mescalina. Entonces la mescalina tiene el principio activo más interesante, pero todos estos componentes activos funcionan similar a cómo se describe el efecto séquito del resto de los componentes diferentes a THC y CBD, diferentes a esos cannabinoides, de la planta cannabis. Entonces, aquí nos encontramos, ¿cierto?, que mescalina es el componente activo, podríamos decir el equivalente de THC, y todo el resto de los elementos vienen siendo el resto de los cannabinoides y terpenos que acompañan y promueven, incentivan, aumentan el efecto y también lo modulan, ¿cierto?, de la mescalina como agonista de los receptores de serotonina. No puedo dejar de hablar de LSD, que si bien es cierto es una molécula que se considera bastante más sintética, a pesar de que también proviene de un tipo de hongo, ¿cierto? Porque justamente existe un trabajo precioso que muestra resultados muy similares, de hecho está realizado por el mismo equipo de trabajo, acerca de la activación de las diferentes zonas o diferentes estructuras cerebrales en términos de su función. Esto entonces también es una resonancia magnética nuclear cerebral funcional. ¿Y qué es lo que encuentran acá? Encuentran similar a lo que ocurre con psilocibina. Lo que encontramos es que al describir, se le hizo una pregunta o se le hizo una descripción diferente de la vivencia, los usuarios que describen que cuando justamente se activa el resto, cuando están bajo los efectos del LSD, se activa de manera importante casi todas las zonas del cerebro, excepto, aquí de nuevo nos encontramos con la actividad hipocampal. Entonces, esta experiencia de disolución del ego pareciera estar relacionada justamente con esto que estábamos recién conversando, una disminución, ¿cierto?, de mi sensación de uno al otro, un poco disolver estos recuerdos, apagar un poco estos recuerdos de mi individualidad, de mi construcción de mundo individual, y empezar a conectar con el resto de las zonas del cerebro. Entonces, la experiencia de disolución del ego justamente discuten en este hermoso trabajo que podría funcionar para remodelar algunas psicopatologías que hoy día no tienen tratamiento. Entonces, experiencias de psicodélicas guiadas a través de un terapeuta preparado pudiera funcionar para justamente tratar de manejar psicopatologías que hoy día no tienen ninguna forma de ser revertidas. Algunas comparaciones interesantes que me parecieron interesantes de traer hoy día, por ejemplo, en este trabajo comparan los tiempos de actividad descritos por diferentes autores del DMT, todos estos elementos que acompañan al DMT, estos de acá como inhibidores de la MAO, y este tetraarmina como un inhibidor de la recaptación de serotonina para potenciar el efecto del DMT. Y los tiempos son bastante similares, la información es consistente, ¿sí? La información es bastante consistente, y aquí algo un poco relacionado con cómo cambian las alteraciones, cómo se altera la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En general vemos que existe un poco de aumento, y por eso justamente tendría que ser importante tener presente algunas consideraciones respecto a la actividad cardíaca de las personas que van a estar sometiéndose a los efectos de esta sustancia. Existen algunos reportes, y aquí yo subrayo, académicos. Esto es importante. Esta es la información que nosotros obtenemos desde la episteme científica para la contribución al bienestar humano. ¿Y con qué nos encontramos acá? DMT,
psilocibina y LSD. Aquí ponemos ayahuasca separado de DMT porque este es el purificado y ayahuasca es el brebaje, que también contiene DMT, y en la mayoría de ellos hemos podido ver algunas mejoras, ¿cierto?, en el tratamiento de el bienestar relacionado con personas que están en etapas avanzadas de cáncer y algunas enfermedades malignas en el curso de la vida que conducen a la muerte, ¿cierto? También para el tratamiento de algunas dependencias, por ejemplo, tabaco y alcohol, y algunos estudios recientes, muy recientes, realizados para evaluar o para tratar de corregir o remodelar, como decía antes, describían los autores, ¿cierto?, algunos aspectos de la personalidad que pueden ser un poco patológicos. Entonces, tenemos evidencia suficiente como para que nos interese de manera importante abordar esta problemática, utilizar estas sustancias, dejando los conservadurismos de lado. En este trabajo lo que vemos es comparación de parámetros farmacológicos entre, fíjense, mescalina, LSD y psilocibina. Este es un trabajo, no es de este año, pero ciertamente reciente, ¿cierto? Y nos encontramos acá con que las potencias, básicamente, que es lo que me interesa un poco conversar con ustedes, las potencias son bastante importantes. La potencia en comparación, en este caso, con mescalina, con los cactus, ¿cierto?, que conversábamos hace un ratito atrás. LSD es 2000 veces más potente y psilocibina es 20 veces más potente. O sea, estos componentes que nosotros tenemos aquí, aparentemente, dada la complejidad de sus composiciones, probablemente la potencia o el efecto tan psicodélico que en comparación con el LSD y la psilocibina que presenta la mescalina, se regula. Y esto yo podría apostar que también se debe al efecto séquito, que no debe ser propio de la cannabis, sino que debe ser propio de las plantas, de los enteógenos. Así que esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. No podía irme sin recordar este mensaje que siempre me gusta dejar como para finalizar, porque estamos justamente hablando de nuevos paradigmas del conocimiento, nuevas formas de tratarnos entre los humanos y, por supuesto, de una forma menos especista con los otros animales, ¿cierto? Y compasiva sobre todo. Así que muchas gracias por el tiempo que me han dado el día de hoy. Bien, Jimena, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharte y bueno, sobre todo como para conocer un poco más y entender el porqué de estos efectos, de los beneficios terapéuticos que tienen los diferentes enteógenos. Así que bueno, nuevamente agradecerte. Siempre es muy gratificante escucharte. Vamos a seguir con este interesante webinar. A continuación, vamos a contar con la presencia de Julio Vicencio, un gran amigo de Ecuador. Julio es neurópata, es doctor honoris causa de la Universidad de México, UNIBE, y también tiene un máster en nutrición ortomolecular. Y él es fundador de Mayo Ecuador, con sede en Ecuador, en el cual en el 2008 él decide incursionar en esta rama de las diferentes terapias alternativas y complementarias, y empieza a trabajar con plantas ancestrales y musicoterapia, siempre con la visión de crear conciencia y de curar de manera holística. También está a cargo del área de investigación de Mayo Ecuador y está desarrollando actualmente protocolos en neurología, psiquiatría y neumonología junto con diferentes profesionales. Así que, Julio, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder participar en este tipo de eventos. Pienso que en este tiempo es importante dar realce a todo lo que son terapias alternativas, principalmente por la búsqueda de las personas hacia el acceso, hacia terapias innovadoras, ya sea su derecho como personas que habitantes de esta tierra, de esta Pachamama, ¿no? Que en realidad lo que hacemos es buscar experiencias para poder transformarnos, poder sanarnos a otro nivel. Voy a contarles un poquito de la experiencia dentro de lo que hemos estado realizando aquí en Ecuador. En Ecuador tenemos actualmente una ley que es el Acuerdo 5001. Es un acuerdo ministerial donde reconoce el uso de todas las terapias ancestrales
que van desde uso de medicina enteogénica hasta el uso del cannabis medicinal. Estuvimos luchando en Asamblea Nacional, entre otros espacios, para poder aprobar el uso del cannabis medicinal y logramos despenalizarla y poner una palabrita que dice el uso de medicina alternativa, que en realidad fue un golazo aquí en Ecuador, porque en realidad yo pienso que esto debe ser un complemento con los diferentes tipos de terapias y que deben ser integrativas. Bueno, voy a compartir un ratito mi pantalla para mostrarles una exposición así pequeña. Bueno, como ya les había hablado Facu, doctor, nosotros somos Mayo Ecuador. Mayo Ecuador tiene la visión holística de brindar nuevas terapias y nuevas versiones de salud para nuestros pacientes, teniendo una creciente y un crecimiento de pacientes en realidad muy interesante, y ver que estas terapias en realidad dan excelentes resultados. Hemos estado integrando la medicina con diferentes áreas de salud, como neurología, como psiquiatría, buscando formas, caminos y alternativas para poder brindar servicio, porque como lo sabemos todos, hemos firmado inclusive un acuerdo hipocrático, ¿no? Donde el paciente es la verdadera causa, ¿no? No es una farmacéutica, no es un medicamento, es el paciente. ¿Ya? Entonces vamos por aquí. Cada año más de 2 millones de estadounidenses sufren de reacciones farmacológicas farmacéuticas graves. Según la FDA de los Estados Unidos, estas reacciones causan aproximadamente 100,000 muertes por año, lo que convierte a los medicamentos recetados en la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como vemos, que todo el uso del fentanilo, los opioides sintéticos y todo este arsenal médico químico que, bueno, o sea, yo no es que esté en contra de toda la medicina química, pero pienso que hay alternativas muy convincentes, muy seguras y que transforman la vida. La fitoterapia es una medicina basada en plantas. La mayoría de los fármacos son versiones sintéticas de compuestos vegetales. Nuestro enfoque dentro de la naturopatía y terapias alternativas por medio de la fitoterapia tiene un sentido notable porque nuestro cuerpo acepta las plantas de una manera natural, rechazando las drogas sintéticas con el tiempo y convirtiéndolas en una xenobiótica o una sustancia extraña. Bueno, como varias personas ya conocemos, la medicina fitoterapia ha sido como un collage de la medicina alternativa ancestral de los pueblos milenarios, como lo es en la medicina tradicional china, como vemos al lado derecho, Shen Nong, el emperador amarillo, que fue el que dejó el legado dentro de la herbolaria china, ¿no? También vemos la medicina amerindia, ya los incas, en el éxodo, en la medicina ayurveda, ya vemos el uso de varias plantas y varias, inclusive hablan de plantas como el soma, ¿no? En algunos libros y en algunos textos sagrados. Inclusive lograban tener capacidades especiales. Ya, entonces ahí surge la incógnita, ¿no? Y entonces, para saber un poquito más allá profundo, tenemos que saber qué es el sistema nervioso, ¿no? Aquí vamos a dar un concepto básico de qué es lo que es el sistema nervioso para que vean en dónde deriva toda esta maravillosa ciencia que es la integración de la planta dentro de nuestro propio cuerpo. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Gran parte de los seres vivos, así como los seres humanos, poseen este sistema nervioso. El sistema nervioso básicamente se divide en dos procesos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por cerebro y médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro del procesamiento, principales para el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo.
El sistema nervioso periférico consta de dos subdivisiones: el sistema nervioso autónomo, que controla los órganos internos, la musculatura lisa y funciones fisiológicas como la digestión, y el sistema somático, compuesto principalmente por los nervios craneales y espinales. Aquí yo les he puesto esta imagen porque aquí nos resumen básicamente muchísimo. Entonces vemos que nuestro sistema funciona a través de los neurotransmisores, y aquí estamos viendo básicamente la neurofarmacología de la transmisión sináptica colinérgica. O sea, estamos hablando de neurotransmisores de acetilcolina. ¿Y qué es lo que interviene dentro de estos receptores? Es algo maravilloso. Hablamos netamente de atropina, ¿ya? Entonces, básicamente atropina, al ser un antagonista del sistema parasimpático, y la nicotina, que es un agonista del simpático. Entonces vemos la atropina presente en plantas como el floripondio, como la datura metel, entre otras plantas, y la muscarina, ¿no? Entonces vemos la muscarina, que actualmente han logrado descubrir la ciencia más de 6 receptores muscarínicos en nuestro cuerpo, y también el curare, ¿no? Curare, que es básicamente un veneno muy potente, que una dosis mínima podría matarnos, y la nicotina, siendo los receptores nicotínicos iónicos. Entonces, esto todo son las cargas moleculares que pasan y regulan el sistema simpático y parasimpático. Entonces, básicamente, nosotros somos plantas caminantes, plantas hablantes, plantas vivientes. Entonces, en nuestro sistema simpático y parasimpático interactúan sustancias como la muscarina, como el cannabis, como la psilocibina, como la atropina, como la nicotina, y por varios receptores también, como los receptores kappa, también interactúan directamente lo que son opioides. Entonces, digamos un ejemplo: cuando yo salgo y me da un accidente de tránsito, entonces mi cuerpo genera opio internamente, endógeno, para poder soportar el dolor. Entonces ahí vemos que esto va mucho más allá de solo una interacción. Vemos que esta interacción es endógena. O sea, nuestro cuerpo ha sido una evolución en conjunto con estas plantas, y básicamente nosotros podemos sentir, podemos oler, podemos ver, y es gracias a este tipo de plantas sagradas. Entonces, como vemos, en realidad el acceso a este tipo de medicina es importantísima. O sea, es algo, es algo que no nos puede privar, es algo que no se puede quitar, porque es como que te quitaran el brazo, como que te quitaran el ojo para que no puedas ver. Entonces, el no reconocimiento a este tipo de prácticas es lo que nos ha llevado a la actual crisis de salud mental en el tiempo que vivimos actualmente, donde vemos la pandemia como actualmente, que nos tiene fregados a gran parte del mundo, viendo las vacunas y todo esto, pero lo que va más allá es un cambio y es una transformación, y es a lo que nos llevan estas plantas en lo profundo de nuestro ser, a la transformación, al cambio, al progreso. Entonces, ya, la cosa está aquí, y dentro del tema es que yo iba a hablar y que acabo de llegar a esta parte, es netamente la interacción con ciertas sustancias, ¿no? Porque como sabemos, pues ahora también hay mucho mercado de ayahuasca, se da mucha ayahuasca, la gente en realidad no tiene ni idea cómo funcionan estas plantas en nuestro cuerpo, y estamos dando, y en realidad no sabemos qué es lo que puede causar, principalmente por la interacción farmacológica que puede tener y que tienen varios compuestos, principalmente los compuestos del grupo indol, el dimetiltriptamina, y también los imaos, como ya había hablado nuestra compañera hace un momento. Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos con la ayahuasca. Mi papá tiene más de 25 años de experiencia en ayahuasca. Yo colecciono plantas alrededor del mundo. Tenemos un pequeño jardín botánico con medicina étnica,
Y hemos visto con la investigación neurológica, investigación clínica, que esto puede tener contraindicaciones con ciertos medicamentos, principalmente con los medicamentos inhibidores de la recaptación de la serotonina. Entonces, nosotros tenemos un protocolo de trabajo integrativo con neurología, con psiquiatría, donde llenamos anamnesis del paciente, llenamos historia clínica, donde vemos qué sustancias están consumiendo, si es que son antidepresivos, si es que son antipsicóticos, principalmente para no tener problemas. Porque bueno, a mí hace 10 años, cuando, bueno, 14 años ya van a ser, cuando empecé a tomar ayahuasca, a mí nadie me dijo que había que tener cuidado. Y yo por lo general consumía, o sea, hacía el ayuno antes en vez de hacerlo después. Y después de 14 años me di cuenta que el ayuno dentro específicamente de la toma de la ayahuasca es después. ¿Por qué razón? Porque al rato de el IMAO, la aminomonoxidasa, bloquea ciertas enzimas hepáticas para que pueda ingresar directamente el DMT al cerebro, queda el hígado descubierto. Entonces, varias sustancias como el vino tinto, como los lácteos, como las proteínas, básicamente no se pueden digerir. Y hay personas que ni siquiera hacen dieta, van y se comen un chancho, o están tomando antidepresivos y toman la ayahuasca, y luego tienen varios problemas. Entonces, por eso yo lo vi oportuno para poder hablar la experiencia clínica dentro del uso de la medicina enteogénica y la interacción farmacológica, porque como sabemos, varios de estas plantas directamente su metabolismo es a través del citocromo P450 y al mediar esta parte hepática, nuestro hígado y nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro queda descubierto. Entonces, por eso uno habla del ayuno post-ayahuasca. Entonces, por lo general la gente toma la ayahuasca, va y sale y toma vino tinto, va a la fiesta. O sea, para tratar esto de una forma seria tenemos que ser serios, porque nosotros tenemos un estudio detrás de esto que lo muestra, que lo demuestra, pero tenemos que actuar con historia clínica, con seguimiento también, porque son procesos que se abren dentro de las personas que necesitan mucha comprensión y necesitan mucho lo que es la guía dentro de la nutrición para saber qué plantas se pueden mezclar, qué sustancias se pueden mezclar unas con otras. ¿Ya? Entonces, dentro también de la psilocibina, bueno, al no tener directamente IMAO, es más segura para varios usos, como lo es antidepresivo y todo esto, porque no causa directamente este bloqueo a nivel hepático. Entonces es mucho más fácil que la psilocibina salga de nuestro cuerpo. Al igual que cada planta y tiene una interacción específica en nuestro organismo y como sabemos los fármacos son xenobióticos, entonces bloquean ciertas, son antagonistas o agonistas. Entonces, imagínense si yo me tomo ayahuasca, que ya de por sí tiene un THC, que son inhibidores de la serotonina, y encima más estoy tomando antidepresivos. O sea, por eso es que la gente luego dice, no, es que la ayahuasca le dejó medio loco, la ayahuasca, y no es culpa de la ayahuasca, sino es la culpa del mal uso. Nosotros hablamos siempre de Paracelsus, que ya nos dice que, bueno, la medicina puede ser tu veneno o puede ser tu medicamento. Todo está en la dosis y cómo la utilices. Entonces, todas estas benditas plantas son elementos purificadores de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, y van más allá y deben ser usadas con un full espectro. Nosotros siempre hablamos del full espectro, porque igual, o sea, uno ha vivido en carne propia lo que es el uso del DMT aislado y lo que es el uso de la liana ayahuasca, de la madre ayahuasca con la chalipanga, con la chagropanga, directamente dirigida por un chamán. Y no creo que los chamanes se inventen las cosas, ¿no? Ellos saben y han tenido el uso directamente milenario, ancestral, de cómo usar estas plantas y cómo hacer las dietas principal para poder utilizarlas.
Entonces, esto es algo muy importante que se debe acotar porque actualmente a la creciente de personas en busca de este tipo de plantas maravillosas, que en realidad es un derecho al acceso a este tipo de plantas maravillosas, nosotros como terapeutas, como guías, debemos administrar correctamente. A lo menos aquí en Ecuador hemos visto resultados increíbles en el trabajo con neurología, hemos visto casos de drogadicción curados totalmente, hemos visto casos como de personas que tomaban quepra, quetiapina, que han logrado disminuir y han logrado dejar por terapias como lo es el cannabis medicinal y pues con unos resultados muy prometedores. Entonces nosotros nos basamos en evidencia. Y en evidencia porque aquí en Ecuador, en el centro Mayu, donde estamos ubicados en Quito, tenemos un consultorio en Quito y un centro terapéutico a 1 hora y media de Quito, donde se realiza un conjunto de integración médica, donde las personas cruzan por un desintoxicación, fitoterapia, trofoterapia, geoterapia, helioterapia, cromoterapia y pues las encuestas nos dicen que más del 80% de las personas logran sanarse y logran ver una alternativa de su salud. Entonces, eso es lo que yo les comparto. Espero que les haya gustado. Espero poder estar en otra oportunidad para poder compartir más. Si es que desean tener más información al respecto de nuestro trabajo, pueden ingresar a la página mayuecuador.com, donde tenemos todos los detalles al respecto del uso de plantas ancestrales, ceremonias, musicoterapia, terapia con cannabis. Lideramos aquí en Ecuador la industria del cannabis netamente con excelentes resultados para las personas. Trabajamos en conjunto con la Asociación de Pacientes con Enfermedades Catastróficas y Degenerativas y el Colegio de Médicos Alternativos Tradicionales del Ecuador, con lo cual estamos haciendo certificaciones, estamos también capacitando a las personas, a médicos y a practicantes de los cuales quieren usar plantas y quieren conocer más al respecto de esta ciencia milenaria que es la medicina enteogénica. Espero que les haya gustado mi presentación y un gusto con todos. Muchísimas gracias, Julio. Bien, como siempre, compartiendo tu conocimiento, tu experiencia. Espero poder visitarlos pronto a ti y a Liz en Ecuador, porque realmente tengo muchas ganas de conocer su clínica, porque ya conozco su trabajo. Te agradezco nuevamente. Vamos a continuar con el webinar. En esta oportunidad vamos a escuchar al doctor José Vitelio Pineda Monge. El doctor es de Colombia. Es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Ciudad de México y tiene amplia experiencia como asesor especializado en diferentes proyectos productivos y también actuó como asesor en diferentes programas para el desarrollo rural con un enfoque territorial y es asesor especializado en plantas aromáticas medicinales y afines para la obtención de materias primas para la industria química, farmacéutica y dermocosmética. Doctor José, muchísimas gracias, lo escuchamos. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Vamos a arrancar con la presentación porque el tiempo es oro. Entonces empezamos por compartirles a ustedes este conjunto de diapositivas. Empezamos por acá. El universo de los antiógenos. El diluyente del ego o diluyentes del ego. Lo que voy a presentarles es como datos aclaratorios iniciales. Primero, que estamos hablando de pueblos, no estamos hablando de pueblos primitivos, son pueblos originarios. No son tribus, son pueblos originales. No son incultos, poseen cultura ancestral. No son ignorantes, poseen conocimiento a partir de la empiria. No son conocimientos mítico-mágicos religiosos.
poseen sabiduría ancestral que han transferido por oralidad y la praxis de siglos. No entender la cosmovisión de mundo de los pueblos originales es navegar sin brújula en un mar desconocido. Todos somos de la tierra. El agua es sagrada. El viento es sagrado. Entonces debemos de tratarlas como espíritus. Y además hay que darnos cuenta que somos parte de una sola familia. Empecemos con Xochipilli para que veamos que esa figura de México es técnicamente, si la ven, no van a entender todo lo que está grabado en Xochipilli. Para poder entender Xochipilli, tenemos que hacer todo un estudio y todo un ejercicio, primero de taxonomía, luego de saber sobre los principios activos, y luego saber de antropología, y luego saber sobre etnomedicina, porque cada una de esas figuras que está plasmada en Xochipilli representa la deidad, representa los seres que se encuentran dentro de las plantas. Me llama la atención lo que plantea mi antecesor, Julio. Es bien interesante lo que dice sobre que somos parte de las plantas. Yo quiero recordar a mi colega politólogo que siempre me ha dicho que las plantas nos han inventado a los seres humanos para ser transportados. Eso me gusta mucho. Entender la espiritualidad, eso es la cosa más difícil que tenemos los occidentales, que somos mestizos. Hablar de Mamanina, que es el fuego, hablar de la chagra, que es el todo, el buen vivir. El buen vivir es un poco crítico porque los taitas siempre son machistas y las mujeres quedan marginadas. Ahí hay mucha tela que cortar. El respeto a nuestros sitios sagrados, eso no lo podemos entender en la actualidad. Hemos destrozado nuestra espiritualidad en ese sentido. Hablar de anteógenos, tenemos que hablar de psicotomiméticos, o sea, imitadores de psicosis. Tenemos que hablar de psicotaráxicos, perturbadores de la mente, y de psicodélicos, como es el caso del LSD. Como dijo Julio, una cosa es veneno o no, depende solamente de la dosis. Entonces, nosotros tenemos que entender esa cultura original de los pueblos de donde emana todo esto. De lo contrario, nos quedamos fuera de ese contexto. Y miren cómo es el mundo de pequeño. Un anuncio parroquial. Van a hacer toma de yagé el 27 y el 28 de noviembre de este año, con uno de los taitas uno de los mayores más importantes del Putumayo. Entonces, esto sirva de preámbulo para lo que les quiero comentar sobre la dilución del yagé, que eso sí es importantísimo. El hablar de los aspectos que diluyen nuestro ego. Quiero compartirles a ustedes esto que es muy impresionante. Neurociencia y psicología. ¿Cómo vamos a estudiar el proceso de deshumanización del mundo occidental? Esas fotografías son desgarradoras. El mundo occidental se cae a pedacitos. Nos estamos autodestruyendo. Es una autodestrucción. Como dijo Rius de México, un dibujante, dijo, ¿cómo suicidarnos sin maestro? Entonces, básicamente en psicología, cuando hablamos de ego, estamos hablando de una instancia psíquica, un concepto, un constructo creado que reconoce el yo singular, que se supone que es consciente de su identidad. Para el psicoanálisis freudiano, la psique estaría dividida en 3 instancias: el superyo, el ego y el ello.
Esas instancias son las más difíciles de entender. Yo creo que uno de los grandes fracasos de la psiquiatría y del DSM-5 es que todavía no hemos podido superar esta fase conceptual del psicoanálisis freudiano. Lo hemos dejado de lado. Creemos que ya no es válido. Creemos que eso no sirve. Creemos que Freud está descontinuado y es mentira. Se los voy a presentar a través de esto que escribe Mahler, las fases objetales. No estoy de acuerdo en algunas cosas, pero nos sirve este esquema para poder presentar que todo se forma de los 0 a los primeros 24 meses de vida. Lo cual quiere decir que los estudios que debemos de hacer es en este periodo crítico, porque es cuando se va formando estas estructuras del sistema psíquico. Sin ese sistema psíquico no podemos vivir, ni siquiera en sociedad, y este es uno de los grandes conflictos que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país patológico que solo reconoce al otro cuando lo ha engullido, cuando lo ha asesinado, cuando lo ha matado literalmente. Quiero recordar al general Custer que decía que el único indio bueno es el indio muerto. Por lo tanto, las psicopatologías que posee Estados Unidos tiene el origen en estas fases. Parte parcial, consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos y los ideales del superego y la realidad del mundo exterior es nuestro ego. El ego que evoluciona con la edad intenta cumplir con los deseos del ello y conciliar con la norma. Eso es muy interesante. Siempre estamos conciliando con la norma. El ego que evoluciona con la edad. Entonces, hablar de la muerte del ego, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué es tan particular? Ya lo dijeron, entran en estos procesos de nuestro ego, la corteza frontal, el hipocampo y la amígdala. La muerte del ego es la experiencia de separarse del yo. Y esto es muy doloroso. Nos observamos, nos autoobservamos, nuestras propias limitaciones y nuestro bagaje emocional. Como destacan las enseñanzas budistas, el ego está enmarañado con los apegos, los deseos, los miedos. Los miedos nos impiden alcanzar el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Cuando se experimenta la muerte del ego, como una parte del yo se separa y adquiere esa capacidad de autoobservación. Se supone que desde la distancia objetiva. Ya les voy a contar algunas experiencias. Carl Jung dijo, ten cuidado del conocimiento que no te has ganado. Ya lo dijo Julio. Tenemos problemas cuando usamos o mal usamos un tratamiento y entra en interacción farmacológica. La muerte del ego puede obligar a la mente a ver partes de sí misma que no estamos preparados para afrontar. Bueno, uno de los efectos importantes es el proceso directo de nuestra espiritualidad. Debemos ganarnos con disciplina, dicen los budistas. Es nuestra cultura occidental que es inmediatista. Los conocimientos adquiridos por un viaje son algunas veces no merecidos y lo vuelven un acto peligroso. Muchas gracias por su paciencia. Quiero comentarles algunas cosas. El tomar yagé es un camino que inicia con la toma de cocimiento de tabaco, hecho por tratamiento o camino, hecho por las mujeres Quillacinga de la zona de La Cocha. Y después de todo un año de estar tomando tabaco, entonces, es hasta entonces que estás autorizado a tomar yagé, no antes. Por lo tanto, todos esos yageceros europeos
norteamericanos, canadienses. Esto no es un paseo, esto no es un viaje, es un camino. Bueno, muchas gracias. Doctor Pineda, muchísimas gracias por la presentación. Bien, como siempre, bueno, conociendo sobre lo interesante de su trabajo y su experiencia. Siempre es muy importante también conocer la experiencia en los contextos, así que bueno, también espero poder visitarlo lo antes posible en Colombia, si nos permite la pandemia. Nuevamente agradecerle por su participación. Vamos a continuar con las exposiciones. A continuación, vamos a tener la oportunidad de escuchar a mi amigo, el doctor Pedro Musalem Nazar. Pedro es de Chile, él es médico, él es salubrista y antropólogo social, y siempre se dedicó a trabajar con los pueblos indígenas, tanto en Colombia como en el sur de Chile, y siempre en el ámbito de una organización política y del chamanismo, así como también el estudio de los sistemas médicos complementarios. Él también vivió y trabajó en Brasil y, bueno, como dijimos, en Colombia. Y actualmente el doctor Pedro Musalem se desarrolla como colaborador de la ONG Latinoamérica Reforma de Santiago de Chile. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar, así que te escuchamos, amigo. Gusto en verte, Facundo, y a los demás, a la Jimena y a los compañeros de Colombia y Ecuador. Ya todos nos conocemos, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en diferentes instancias, y como han estado acá anunciando, esperamos, la verdad, volver a poder viajar y volver a encontrarnos y a visitarnos prontamente. Dado el tiempo del que dispongo, solamente voy a hacer un par de comentarios contextuales, generales. Me parece muy interesante esta metáfora sobre la disolución del ego, y el debate si finalmente es un producto cultural, social, o es una estructura biológica del cerebro humano. Aquí hay una dicotomía propia de la modernidad occidental entre naturaleza y cultura, que la podemos observar en vivo en este mismo debate que estamos realizando ahora. Uno podría decir que es importante al consumir los enteógenos trascender el ego con una dosis alta, sufrir, padecer la disolución del ego, vivir una muerte metafóricamente y renacer, ¿no? Así como también uno podría decir que es clave para la curación con los enteógenos esta experiencia de unión fraternal con todo lo existente, con el universo, pero también por otro lado lo que nos muestra la mayor parte de la evidencia científica, académica, es que hay un efecto ansiolítico y hay un efecto antidepresivo que, con alguna independencia de si ocurren o no este tipo de experiencias. Entonces, aquí hay dos caminos que se tienen que encontrar, en que por un lado tenemos este discurso de lo sagrado, de inspiración chamánica, muy fuerte acá en Latinoamérica, y por el otro lado tenemos este discurso científico propio de la modernidad. Y el tema para mí, como bien decía Facundo, es un tema político al final de cuentas, ¿no? Porque la gran crisis de salud mental y la gran crisis de nuevas epidemias se relaciona con una gran crisis política, económica y biológica a nivel planetario, por la destrucción del medio ambiente y por la
operación de un sistema capitalista que reduce a la miseria y a condiciones de vida subhumanas a grandes fajas de población, ¿no? Entonces también el problema es cómo solucionar esta crisis de la modernidad que también se plasma en el debate que hay en la medicina contemporánea en torno a la incorporación de estas sustancias enteógenas que están desde luego mayormente prohibidas todavía en la mayor parte de los países. Los mismos taitas se van presos a veces cruzando fronteras, como le pasó a Juan Bautista Ágreda de Sibundoy, un taita Kamsá que estaba viajando con su yagé a atender unos grupos terapéuticos allá en Estados Unidos y lo estuvo preso bastantes semanas, detenido desde el aeropuerto, ¿no? Porque estas plantas están prohibidas y es una gran cruzada la que tenemos en Latinoamérica de conocernos, afiatarnos y poder construir espacios sociales de integración de estas medicinas y que son lugares que podemos visitar y formar un circuito también, e ir forzando un cambio político y un cambio social. Pero hay un debate específicamente académico en que, por ejemplo, el efecto séquito del que hablaba Jimena está fuertemente cuestionado, porque la mayoría de los médicos en Chile, para hablar de la punta del iceberg, que fue la cannabis, en Chile hay unos 40.000 médicos y médicas formados en la universidad, y de ellos somos entre 40 o 50 los que quienes estamos recetando cannabis, ¿ya? Y el discurso oficial que pretende representar a los otros 40.000, la voz cantante de los presidentes y presidentas de las sociedades científicas, de anestesiología, de psiquiatría, etcétera, es que precisamente es una charlatanería dar una planta que tiene más de 100 compuestos cada cepa, más de 100 cannabinoides, en distintas combinaciones, y que nunca vamos a poder saber exactamente qué le estamos dando al paciente, y que la medicina nuestra debe basarse en un principio activo y un receptor, y en una versión completamente reduccionista de lo que la misma ciencia puede mostrar. Entonces, por eso es importante abordar la crisis de la modernidad específicamente como una crisis de la ciencia, en que ha predominado una concepción mecánica del mundo, una visión fragmentadora y fragmentaria de las cosas, ¿no? Separando todo en moléculas, en receptores, en procesos unidireccionales, monocausales, dejando fuera la integración de saberes, dejando afuera la complejidad, ¿no? Y esto es súper importante porque es esa visión científica también la que ha permitido, o es un aspecto de este camino que la humanidad ha hecho hacia el descalabro que actualmente predomina. Entonces, también es necesario superar esta ciencia moderna, no negarla, pero sí trascenderla. Entonces, ahí viene lo chamánico, que resalta la comunalidad, la unión, la sacralidad, versus un mundo que es enajenado, individualista, fragmentado, deshumanizado. Y esto a mí me gustaría incluso decir de que en trascender la ciencia moderna es necesario traer de vuelta a la filosofía, ¿no? ¿Y qué nos muestra la filosofía cuando intenta superar, en autores como Hegel, intenta superar la crisis de la modernidad? La propia filosofía constata que hay en la Edad Media la conciencia humana está escindida en dos y está completamente negada, se niega a sí misma, colocando todo el ser y todo el poder en Dios, que es un concepto abstracto, que es de la misma conciencia humana, pero que está fuera de esta conciencia que se niega a sí misma, proyectando a este Dios que es todo. Yo, el individuo, soy nada y Dios es todo. Esa es
el tipo de configuración de conciencia que predominaría en la Edad Media, y después cuando se produce el paso a la modernidad, se cae en la figura contraria. Dios desaparece, el tema de la muerte de Dios, y todo el ser viene a estar encarnado en el ser humano mismo y en la conciencia individual. Y entonces ahí se produce el desequilibrio, ¿no? Porque el camino hacia el terror que vivimos pasa por ese ejercicio sin límites de la conciencia de la libertad individual. Entonces, de alguna manera hay que encontrar cómo ponerle límites a la libertad individual. Este es como un aporte desde la filosofía y desde las ciencias humanas, que yo creo que es necesario incorporarlo al análisis, ¿no? Entonces, en un plano práctico, cuando vemos estas fundaciones de naturopatía con espacio para el chamanismo, estamos asistiendo a una labor de reconciliación, de integración, donde se está trabajando otra imagen de la naturaleza, se está trabajando otra conciencia de la naturaleza y otra conciencia de la comunidad, ¿no? Un entender de que los seres humanos estamos compuestos de relaciones humanas y que los procesos de salud, de construir un cuerpo sano, y de constituir un cuerpo sano, de tener un buen vivir, y también los procesos de enfermar y de morir y de buscar la cura, son procesos sociales y que están hechos, constituidos, no solamente de biología y de interacciones entre principios activos y moléculas del cuerpo, sino que son esencialmente relaciones sociales, relaciones comunitarias. Y la enfermedad proviene de la transgresión, ¿no? En todas las cosmovisiones holísticas, de la transgresión individual de normas que son sociales y que establecen un buen vivir en comunidad. Y en ese campo social es donde se juega también la salud y la enfermedad. Y en este plano práctico, entonces, estas fundaciones, digo yo, como la Fundación Mayo ahí, o la gente que está en Pasto, Nariño, en nuestros países vecinos, lo que está haciendo FACU allá en Argentina, es súper importante porque también están restaurando un equilibrio entre las grandes metrópolis y el campo, entre el campo y la ciudad. Estos son equilibrios que se perdieron también con la modernidad, y que para trascender la modernidad y no negarla es necesario hacer este trabajo de restaurar el equilibrio también entre el campo y la ciudad. La modernidad surge también como un proceso, un aspecto del proceso histórico del advenimiento de la modernidad, es la negación del campo, y es la subordinación del campo al servicio de la ciudad. Entonces, que estos centros de naturopatía que tienen estas visiones holísticas estén ganando prestigio y tracción y llevando a la gente para curarse de vuelta de la ciudad al campo, es una señal muy positiva y que nos da ánimo en esta tarea política de trascender la modernidad para superar la crisis en que esta nos puso. Igualmente, lo que se comentaba, lo mismo que pasa acá en Chile con los que ejercemos la medicina canábica y con hongos especialmente, que son las materias más disponibles, es que hay crecientemente asociaciones de usuarios, clubes de usuarios, y ahí tenemos y en articulación con gremios médicos, con asociaciones científicas, y hay ahí también una tarea social que es súper importante alrededor de estas plantas, porque es el camino de la integración en la ciencia, pero también en la sociedad, lo que nos va a permitir trascender. Y de ahí yo no sé, no medí el tiempo, entiendo que tenemos 10 minutos cada uno para hablar, y no me fijé bien, Facu, a qué hora fue que empecé. Ya estamos bien, ya estamos bien. Sí, ¿Sí? Tal vez tienes algo más para decir, así cerramos, sí. o prefieres dejarlo para el conversatorio. Bien, perfecto. Dale. Voy a cerrar con una idea muy breve, que es como
yo creo, oye, que esta hipótesis, ¿cierto?, de la gente que lleva años escribiendo e investigando al respecto, de que no todos somos psiconautas, no todos somos farmacofílicos, entonces tampoco hay que caer en esta idea de que hay que darle enteógenos a todo el mundo para poder, a cada persona individual, para poder, digamos, iniciar un camino de conocimiento que nos saque de la crisis en la que estamos. En realidad, a veces en una misma familia uno puede observar de que algunos miembros de la familia son psiconautas. Yo tengo unos amigos muy queridos en Cañete, acá en el sur de Chile, donde algunos miembros de la familia son psicofílicos, psiconautas, farmacofílicos, que prueban una planta y quieren probar otra y quieren conocer, y otros miembros de esa misma familia que viven juntos y todo, absolutamente no quieren saber más allá del alcohol y de los cigarros. Y está bien, porque al final el conjunto está en equilibrio gracias a que hay algunos miembros que van a esos conocimientos, eso como una idea de un funcionamiento social. Ahora bien, cuando hay problemas de enfermedad y hay que buscar la salud, se le puede dar al enfermo o también se le puede dar, como se hace en muchas culturas, a los familiares del enfermo. Por ejemplo, para reconciliar para hacer un diagnóstico, para ver cómo está la familia y si eso tiene que ver con la persona que se enfermó, si la persona por su estado de salud débil o porque simplemente no quitan tomándolo. Ya, de ahí le doy la palabra a los demás también. Gracias, Facu, por la invitación. Saludos a Colombia, gran país. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Como siempre, también un placer conversar contigo. Se extrañan estas conversaciones, así que bueno, espero verte pronto. Y bueno, y también siempre destacar la importancia que necesitamos un enfoque político para que este tipo de terapias puedan avanzar y nos permitan trabajar con libertad y sobre todo garantizar el acceso a los pacientes a la información y a sus medicamentos. Hablando de enfoque interdisciplinarios, para ir cerrando este interesante webinar, vamos a dar la palabra a mi querido amigo Edgardo Mendoza Riquelme. Edgardo es psicólogo comunitario, él es de Chile, es director del proyecto Epicuro en el área de reducción de daños de la Fundación Ciencias para la Cannabis de Concepción. En el área clínica de la Fundación también realizó acompañamiento en diferentes procesos terapéuticos de pacientes que utilizan diferentes sustancias psicoactivas y en diferentes aplicaciones. Es psicólogo clínico también comunitario en el Sistema Público de Salud del CEFAM de San Vicente en Talcahuano y es encargado del programa de alcohol y drogas del mismo establecimiento y tiene amplia experiencia en diferentes trabajos con jóvenes y adultos que tienen un consumo problemático de diferentes sustancias, siempre centrándose en el respeto de los derechos humanos e implementando estrategias de reducción de daños, disminución de los riesgos y gestión del placer para su abordaje. Edgardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Te escuchamos. Muchas gracias, Facundo. Bueno, voy a tratar de hacer lo que me pidió Facundo. Muchas gracias a todas las exposiciones también. ¿Se ve? Un segundito. Y ahí está. En general, estas láminas están como de apoyo y la idea es como poder conversar respecto como al uso de sustancias psicoactivas y o enteógenos en ámbitos terapéuticos del área de la salud mental, que es donde yo me desempeño y que es de cómo relacionamos también las sustancias psicoactivas. ¿Ya? En respecto a los términos que utilizamos, es importante ir resignificando de alguna forma los lenguajes, ¿verdad? Entonces podemos encontrar distintas definiciones para hablar de plantas de poder, por ejemplo, enteógenos, alucinógenos, sustancias psicotrópicas, etc. ¿Ya? Y todas ellas y todas sus definiciones, desde mi punto de vista, son válidas. Muchas veces tratamos de validar una más que otra, pero sin embargo ha sido como la forma que desde las distintas disciplinas, las distintas culturas han querido definir o nombrar esta sustancia. ¿Cuál es, de alguna forma, el fin? Y nos plantea Escotado, un sociólogo
del autor de la Historia General de las Drogas, que no sé si lo conocen, que plantea que el poder afectar los ánimos mismos reside lo esencial de algunos fármacos, potenciando momentáneamente la serenidad, la energía y la percepción, permiten reducir el mismo modo la aflicción, la apatía y la rutina psíquica. Esto explica que desde el origen de los tiempos se hayan considerado un don divino, de una naturaleza fundamentalmente mágica. Es importante porque en esta definición se mezclan un poco distintas áreas, pero lo importante aquí es recalcar la historia. El hombre se ha desarrollado junto a las plantas, junto a las sustancias psicoactivas. Si bien en nuestra generación vemos como hoy día la ciencia o los profesionales de la salud nos vamos acercando a este conocimiento, esto siempre ha estado presente en las culturas, ¿ya? Y eso es bien importante, o sea, estamos validando nuevamente conocimientos ancestrales con esta mezcolanza, con faltas de respeto, con distintas formas como las personas que habitamos la ciudad nos relacionamos con el saber, con otros saberes, como decía muy bien Jimena en su presentación, ¿ya? Y cómo vamos bloqueando esos saberes ancestrales. De alguna forma, ¿cómo podríamos incorporar las plantas y las sustancias psicoactivas en ámbitos de salud mental? Como una forma de dividir es como del aspecto farmacológico, ya es donde en la línea más de paradigma científico, farmacéutico, entonces donde vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y como no sé si ubican a MAPS, que es un centro de investigación, ya, en donde ha hecho estudios científicos, clásicos científicos, avanzando a la incorporación de la psilocibina como forma farmacológica. ¿Qué quiere decir esto? Que en unos años más vamos a encontrar en unas cápsulas en la farmacia psilocibina, ¿ya? Entonces también eso es importante como recalcar cómo de alguna forma se ha ido avanzando, o no sé si la palabra es avanzar, pero se ha ido diversificando las formas de uso de esta sustancia. Por otra parte, y también es importante reconocer que hay un ámbito y un área científica, y hay una revista colombiana que me gusta mucho que se llama Cultura y Droga, y que planteaba cómo de alguna forma ciertos científicos han ido derrumbando paradigmas e incorporando conocimientos distintos para hablar de drogas o de plantas de poder dentro del mismo mecanismo científico. Y eso también es interesante porque el lenguaje se va incorporando en ámbitos que hace, no sé, 30 años era bien difícil encontrar, ¿ya? Como espíritu, como alma, como mente, como psiquis. Entonces eso también es como un aporte un poco de estas plantas. En el ámbito terapéutico, y es donde yo más conocimiento tanto personal como profesional he realizado, tiene que ver como una maravillosa y no sé si única herramienta de exploración psíquica, ¿ya? Tanto de autoconocimiento como facilitadoras de experiencias psicomágicos, significativas, terapéuticas que permiten a las personas vivenciar historia de su vida, es desde un punto de vista, como decían, dilucidar el ego, ¿verdad? Disolver el ego, perdón, de una forma de vivir la emoción de una forma muy distinta como la vivimos en un estado ordinario de conciencia, ¿ya? Voy a retomar lo terapéutico un poquito más adelante. Y también existe lo que veníamos conversando un poco también, Pedro, que tiene que ver con el uso vegetativo o mestizo, ya que es un fenómeno que se puede definir como transculturación. Con cuidado, con respeto, sin querer pasar a llevar a ninguno de los presentes, creo que de alguna forma se ha ido, ¿cierto? Este choque cultural ha hecho que vegetalistas, por ejemplo, curanderos, se relacionen con ciertos grupos que habitan la ciudad y han hecho esta interacción de conocimiento y llevan estas ceremonias, por ejemplo, o estos ritos, ya a las ciudades. Si bien esto puede ser como un peligro para la pérdida del conocimiento ancestral, también es una forma como hemos trasladado el conocimiento ancestral hacia las ciudades, lo que tiene, por ejemplo, también ventajas y beneficios. De alguna forma, como nosotros, que yo estoy frente a un computador, podría haberme acercado, por ejemplo, a la ayahuasca si no hubiese tenido a lo mejor la instancia. Por supuesto, si yo quiero viajo, también hay distintas motivaciones personales, pero también hay ciertas personas y sabemos que el límite muchas veces del viaje no está en beneficio de todos. Como otra forma también de poder incorporar en el ámbito de salud mental las sustancias y las plantas de poder tiene que ver con el ámbito sociocultural, ¿verdad? Y esto es como más amplio, porque en general cuando hablamos de salud mental también lo definimos segmentando el cuerpo de la mente, del espíritu, y eso es bien occidental. En general en las culturas tradicionales, ancestrales, no se diferencia la salud espiritual de la salud física, ¿verdad? Es un todo, es una integridad. Desde ahí también tenemos
un uso religioso, por ejemplo, con la ayahuasca y la religión Santo Daime. O sea, hay todo un sistema de creencias, de valores que hacen que ciertos grupos humanos desarrollen ciertas prácticas y convergen dentro de su rito, por ejemplo, con el uso de una planta para ellos divina como es la ayahuasca. Sabemos que un brebaje no es una planta. También está el uso indígena, que muchas veces también existe esta caricatura, o no sé si es caricatura la mejor palabra de definirlo, que no siempre existe como un ritual ceremonial para la incorporación de estas plantas, sino también como parte de su desarrollo social de estos grupos indígenas. Por ejemplo, una comunidad que a mí me tocó conocer, me permitió darme cuenta que el uso del brebaje ayahuasca venía en ciertos hitos de edades, ¿ya? Entonces esos ciertos hitos de edades eran para todos los que vivían en aquella comunidad. Y ese uso también es distinto que también para tomar decisiones como por ejemplo para relaciones amorosas, para sacar como ciertas dolencias psíquicas o espirituales. Entonces también ahí en el uso indígena existen distintas cosmovisiones y también distintos grupos y comunidades indígenas que tienen saberes distintos según cómo utilicen estas plantas. ¿Ya? Qué importante o qué me gustaría recalcar que las plantas son un sistema de conocimientos complejos y diversos. Muchas veces creemos que nuestra sociedad occidental, por ser de laboratorio, tiene mayor complejidad por el hecho de desarrollar un fármaco. ¿Ya? Sin embargo, las plantas tienen muchas complejidades y el avance y el conocimiento que pudiésemos tener de esta no siempre está dado por la investigación o por la forma en cómo nosotros vemos la vida, ¿ya? O como nuestras fuentes de verdad. El incorporar plantas psicoactivas, el incorporar enteógenos también es una experiencia que me va a permitir modificar mis sistemas de creencia, mi forma de relacionarme con mi entorno y mi forma de relacionarme con las plantas. Y eso, para mí, desde el punto de vista personal y también profesional, es una excelente posibilidad de abordar los dolores psíquicos. Algo que es importante también aclarar, o es un conflicto que siempre se plantea, que es diferenciar las experiencias terapéuticas de las recreacionales. ¿Qué significa esto? Que no toda experiencia de una persona con el uso de un enteógeno o de una sustancia psicoactiva va a tener un contexto terapéutico. Lo que no significa que puede ser disminuido, porque muchas experiencias recreacionales han hecho que las personas se acerquen desde otro punto de vista a esta experiencia más terapéutica. Entonces, como una forma de definir sería que la relación que establece una persona con su estado modificado de conciencia, que ahí se llaman las posibilidades terapéuticas, y no tanto los efectos directos de la sustancia que se ingiere, ¿ya? O sea, si bien los efectos son importantes, también tiene mucho que ver con la interpretación, el contexto, el acompañamiento, etcétera, de este proceso. Y en general una experiencia recreativa, y también no es tan alejado desde mi punto de vista de lo espiritual, generalmente, por ejemplo, lo que conocemos de nuestro entorno, amigos, conocidos, cuando se van a tomar un hongo, por ejemplo, también eligen un lugar de naturaleza, se eligen a las personas con quien se va a tomar esa sustancia, también se toman ciertas consideraciones. No es que las personas llegan a cabo esta experiencia porque en una discoteca, por ejemplo, o en algún bar. ¿Ya? El cuerpo se supone que es donde convergen muchas dimensiones, ¿ya? Y de alguna forma en el ámbito terapéutico está la emergencia de las problemáticas del sujeto. Cuando una persona se acerca a lo terapéutico, se acerca a buscar una solución, es porque no se siente bien, ¿ya? Y ahí es donde aprovechamos los efectos potenciadores de las drogas, como por ejemplo de la psilocibina, de la ayahuasca, de los cactus, que me permiten potenciar ciertos efectos y ciertos procesos psíquicos. Y por supuesto, desde mi punto de vista y desde mi área laboral, tiene que ver con la forma de intervención del terapeuta. Ya, eso es súper importante de cómo el terapeuta va a ir acompañando este proceso. Y por supuesto, hay otros aspectos que articula lo terapéutico que tiene que ver con las fases, o sea, en general la preparación para la incorporación de una planta psicoactiva o de una planta de poder comienza antes de ingerirla, mucho antes, ¿ya? Y eso también es bien interesante. Los objetivos de que va a tener ese momento terapéutico o ese momento ceremonial, la cura, ¿cierto? Esperando la sanación, el terapeuta, como lo nombré, el vínculo que existe entre el terapeuta y el usuario, el lugar de trabajo, ya es muy importante, el contexto y las técnicas a utilizar. Ya también se incorpora, por ejemplo, como otros elementos como música, instrumentos, olores, etc. Bueno,
Los estados modificados de conciencia en general es una posibilidad maravillosa, ¿cierto?, de abordar la salud-enfermedad de una manera distinta a definirla como solamente un cambio físico. Y desde ahí también es que donde surgen muchas posibilidades de ir y de enriquecer esta experiencia, y que creo yo que es donde en el ámbito de la salud mental tenemos que acercarnos a rescatar ciertas prácticas que se alejen de estas intervenciones en voz hospitalaria o muy formales, ¿verdad? Que están bien alejadas de lo que significa la cotidianidad o la vida de las personas. ¿Cuál es el rol del psicólogo en el uso de plantas, por ejemplo, o enteógenos, si lo pudiésemos definir de alguna forma? Tiene que ver en la preparación, en el acompañamiento e integración de la experiencia con sustancias psicoactivas. De esa forma uno acompaña, porque la experiencia terapéutica es más allá de la sustancia que se consume. ¿Ya? Eso es como parte del proceso. Por supuesto que el psicólogo que trabaja en ámbitos terapéuticos, y se dan en distintas partes del mundo, afortunadamente, somos pocos, pero hay una cantidad de psicólogos que han retomado este acercamiento a lo terapéutico, incorporando plantas, por ejemplo, como la medicina o la sabiduría ancestral, con una impronta terapéutica. ¿Ya? O sea, validamos las prácticas ancestrales y las reconocemos como una posibilidad de ayudar y beneficiar a las personas que necesitan o solicitan apoyo en su estado emocional. Y en el ámbito personal, porque algo que yo he aprendido trabajando en el ámbito de las drogas, de las plantas, tiene que ver con reconocernos también como usuarios de estas plantas, ya, y no hablar como un ente externo. Y en lo personal me ha beneficiado en mi ámbito emocional, ha cambiado mi manera de pensar, no es que cambié mi visión del mundo, pero sí me ha hecho reflexionar mucho respecto a mi rol, por ejemplo, como terapeuta, y también como facilitador del autoconocimiento. O sea, si algo podemos ver que nos ayudan estas plantas en el autoconocernos, conocer nuestro universo interior, ¿verdad? Conversar con nosotros mismos, etcétera. Llevar a cabo procesos reflexivos muy significativos, ¿ya? En el ámbito como más clásico, más patológico, tú puedes encontrar, como mostraba Jimena, hay estudios, y como decía Pedro también, en depresión, en ansiedad, en consumo problemático de drogas y en los cuidados al final de la vida, con resultados muy interesantes, muy beneficiosos, y que tiene una diferencia que tiene que ver con cambiar la incorporación de fármacos, ¿ya?, que se utilizan en salud mental de forma diaria, a cambiar experiencias, que también eso es distinto, pero es distinto si yo voy a tener una experiencia terapéutica, así yo voy a incorporar, como lo dije anteriormente, por ejemplo, psilocibina en microdosis todos los días. Entonces, el modelo de cómo yo voy a abordar las problemáticas de salud también hace una diferencia, y las plantas psicoactivas permiten las dos alternativas, ¿ya? Y algo que es muy interesante, y que no sé si va a dar para la conversación, tiene que ver con el cuidado al final de la vida. ¿Cómo integramos la muerte, verdad? Y ahí hablaba también de la espiritualidad, cómo vamos integrando cuando, por ejemplo, nos dicen que tenemos un cáncer o alguna enfermedad terminal. Ahí las sustancias psicoactivas, las plantas de poder, benefician mucho esa conciliación consigo mismo y con el entorno. Las personas hablan y manifiestan la unidad que les genera el utilizar estas plantas. Otro ámbito relevante que me gustaría, como para ir cerrando, que son importantes de incorporar, si bien no son directamente del área de la salud mental, pero sí lo benefician, es que yo trabajo en el ámbito público y en general la idea es beneficiar a la población general. Lamentablemente en ámbitos privados seguimos beneficiando a una elite, a ciertas personas que tienen ciertos conocimientos que se van a poder acercar al uso de estas plantas, ¿ya? Entonces la idea sería cómo acercamos medicina ancestral a la población general, cuidando todo que no se vaya a perder, ¿cierto? O en este encuentro cultural de conocimiento que se mantengan ciertas diferencias y cierto respeto a diferentes prácticas. Ahí destaco el trabajo de la Fundación ICER, que por ejemplo este año realizó el informe de ayahuasca, en donde llevan 10 años trabajando e incorporan ámbitos psicológicos, emocionales, físicos, como por ejemplo dice que las personas que trabajan en ámbitos o que utilizan la ayahuasca como terapia son personas que se preocupan de su salud, sacando ciertos mitos pensando que las personas que usan droga en general lo que hacen se olvidan de su salud, usan menos fármacos, visitan menos otras problemáticas de salud. Y va a ser interesante cómo desde la medicina o desde la investigación tradicional vamos extrapolando información.
Y algo también importante en los medios de comunicación, y que tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy día. Como nosotros, los que trabajamos en esta área, también vamos educando o cómo vamos entregando la información a los medios para que no aparezcan noticias como, por ejemplo, que aquí se asocia ayahuasca con una muerte de un niño pequeño que fue asesinado en un contexto de una secta. Entonces también es importante cómo vamos asociando estos conceptos y cómo nosotros podemos ir entregando esta información a través de los medios de comunicación, que sabemos que tienen un interés y una manipulación, pero que de alguna forma podemos irlo permeando de conocimiento. Eso, muchas gracias, y ahí dejo de cierre con el logo de Support Don't Punish, que es una campaña que, como trabaja en el ámbito de modelo de reducción de daño, que se trata de apoyar y no castigar. Muchísimas gracias, Edgardo, por la presentación. Bien, a mí me parece una oportunidad muy buena que pueda mostrar tu trabajo. Yo conozco muy bien tu trabajo y realmente sé la dedicación y la eficacia que tiene, así que bueno, es como decís, estos espacios son muy importantes para la difusión de información y para educación y como para vencer muchos prejuicios también que nos van a permitir poder brindarles una terapia diferente a nuestros pacientes y a las personas realmente que lo necesitan. Bien, nuevamente agradecerle a todos por haber participado, por haber disertado. Por cuestiones de tiempo se nos va a complicar bastante hacer un conversatorio, ir a las preguntas del público. Julio y Jimena tuvieron unos problemitas de conexión. Pero bueno, tal vez pensaba con Pedro, con el doctor José, con Edgardo, si podríamos como resumir en cierta manera, porque en general el público nos consultó sobre, en general, qué patologías o qué condiciones de salud ustedes encararían una terapéutica con enteógenos o promoverían un tratamiento con este tipo de medicina y cómo se hace el enfoque también, cómo harían el enfoque desde lo psicológico, junto en un tratamiento interdisciplinario si fuera necesario para alguna terapia, y como una manera de ir cerrando también y bueno, de darnos como alguna conclusión para las personas que asistieron hoy al webinar. Si quieren prender las cámaras o los micrófonos, ahí ve que está Jime, doctor José, Pedro, Edgardo, quien quiera tomar la palabra, los escuchamos, que sea como una conversación para darle cierre a esto y bueno, también como para llegar a una conclusión de todo lo que hablábamos, de lo relacionado con los beneficios de los enteógenos. Bueno, gracias. Yo estoy muy agradecido con los conocimientos de los jóvenes. Yo ya soy de la década de los 60, por tanto, todos ustedes pues son herederos de lo que estamos construyendo en este momento. Eso me llena de satisfacción, de alegría, de mucha fuerza porque lo que viene es duro. Yo creo que el descubrir las plantas de poder nos va a servir en el futuro próximo, inmediato. Yo no sé por qué, pero de ver tanta noticia no tengo una visión alentadora del futuro. Yo estoy muy preocupado por el futuro, muy preocupado por lo que vamos a dejar de herencia. Yo veo con tristeza a todos los niños con el cubreboca en la cara, con tristeza. Veo con tristeza morir tanto anciano en Italia, en España. Me siento impotente cuando veo la masacre que está produciendo Estados Unidos con su propia población. Y por ahí hay un atisbo de alegría encontrar los anteógenos, un pequeño atisbo que nos han guardado nuestros taitas. Si no hubiera viajado nuevamente a Colombia, yo sería un ignorante de todo esto y me perdería la mitad de mi existencia, perdería la mitad de mi mundo actual. Creo que lo que dijo el colega Pedro es bien importante. El trabajo de todas estas asociaciones en América Latina nos regresan, nos integran el esfuerzo de Facundo,
Yo veo el esfuerzo enorme de Facundo, de que nos integremos en América. Ahora sí que América para los americanos. Tenemos una gran oportunidad que no la podemos despreciar. Tenemos que profundizar, como dice Edgar, en el trabajo comunitario. Gracias, Edgardo, por recordarme el trabajo comunitario. Yo me formé en una universidad donde nos llevaban a hacer trabajo comunitario desde el primer semestre. Por lo tanto, entiendo mucho lo que es, necesitamos los médicos descalzos, los médicos rurales. Yo creo, para cerrar, no quiero abusar del tiempo, para cerrar, es importante que entremos en este nuevo mundo de utilizar las plantas adecuadamente. Estamos necesitando cannabis como nunca, como nunca. Estamos necesitando no solo el yagé, sino que los hongos. María Sabina es solo un símbolo, pero los honguitos, los niños de María Sabina son importantísimos. Nosotros tenemos acá en el sur la capacidad de poder producir hongos de toda naturaleza. Tenemos amanita incluso. Vino un médico francés y nos hicimos un recorrido por todo el páramo y encontró amanita. Entonces tenemos amanita para producir, psilocibe para producir. Yo creo que va a ser la próxima cadena productiva en la que me voy a involucrar. Tenemos que producir para el mundo. Como le digo a los taitas algunas veces en son de broma, taita, ¿cuántas matas de yagé has sembrado en los últimos 10 años? Y se me ríen, me dice, no, ninguna. Entonces, taita, ¿qué estás haciendo? Nos estás dejando sin el recurso. Curiosamente, es una mujer la que prepara para los ingas del sur del Putumayo, curiosamente. Las mujeres son, eso es algo que hay que hablarlo también, el machismo dentro de todo este mundo, el machismo estructural que tiene todo este mundo médico, científico, occidental, que ya nos tiene con tristeza. Entonces, la mujer tiene que ser proactiva y participante. Los estudios de investigación son tremendamente de corte machista. Clarita me envió un artículo muy interesante sobre la necesidad de que los antiógenos se abran no solo a la cultura blanca, mestiza, occidental, sino que a otros mundos. Eso como mi reflexión de este día y de esta tarde. Gracias, Facundo, por el trabajo y el esfuerzo. Gracias, chicos. Gracias a usted, doctor, como siempre. No sé si alguien quiere hacer algún cierre, algunas palabras, como, bueno, por cuestiones de tiempo no pudimos hacer el conversatorio, pero si quieren comentar algo, los escuchamos. Sí, bueno, la verdad es que yo me siento muy afortunada de compartir este espacio con tremendo equipo, y en ese sentido no puedo sino secundar al doctor, porque Facundo, yo creo que tú estás haciendo un trabajo súper importante en el contexto de estar aunando, ¿cierto? Juntándonos. Tú vas, conoces personas y nos juntas, y también nos permites a nosotros ampliar nuestra red de trabajo, y con eso también ampliar nuestras visiones, y un poco relacionado con lo que conversábamos en un principio, apostando, ¿cierto?, por construir un nuevo paradigma de integración del conocimiento, donde diferentes epistemes sean capaces de convivir y no competir, no tener que elegir una de ellas, sino encontrar el conocimiento como en ese diagrama de Venn de los saberes, comprendiendo que las verdades absolutas no existen. Yo creo que, sobre todo, y también ahí segundo al doctor, en un sistema patriarcal, ¿cierto?, hegemónico, patriarcal, y sumido en una economía capitalista salvaje, estas herramientas se presentan para nosotros como un salvavidas para la autogestión de nuestro bienestar. Y en ese sentido, mi invitación a los colegas académicos que estén aquí o que estén escuchando o viendo o que se puedan enterar es a integrar estas nuevas epistemes, a
a unirse a este trabajo. Este es un desafío. Trabajar con el método científico no tiene ningún desafío, si está muy descrito, es casi un manual. El desafío es superar el método científico para encontrar formas de levantar conocimiento que realmente tengan sentido, estén en sintonía con el humano. Y yo creo que eso es lo que más destaco de esta instancia, la posibilidad de hablar de datos, tablas, números, miligramos, kilogramos de peso, lo que sea, y al mismo tiempo hablar del alma. El nombre, entiendo que la traducción del brebaje ayahuasca es el brebaje del alma o también el brebaje de la muerte. Y eso me parece tremendamente interesante porque de forma ancestral, quienes administraban, los chamanes que administraban estos brebajes sabían que ocurría un renacimiento luego de una muerte de este ego, de esta sensación de individualidad. Y eso me parece que es una visión súper necesaria porque este mundo en el que estamos viviendo nos dice que somos individuales y separados de todo el resto con límites muy claritos que en realidad son bien imaginarios, son bien ilusorios. Los límites entre nosotros son solamente ideas que hemos construido. Y entonces esta es una oportunidad para sacarse el velo de las fronteras y recordar lo que somos, diría yo, recordar que somos unidad. Y nos vemos como individuos, pero somos unidad. Así que desde la ciencia yo creo que el desafío es a reconocer la sabiduría del conocimiento ancestral y tratar de que eso sea posible de integrar en una sociedad tan occidentalizada, tan eurocéntrica. Así que esa es mi invitación a los académicos que estén por aquí abiertos. Bien, como siempre, bueno, un placer escucharte sin palabras, así que bueno, agradecerte también por tu tiempo y por brindarnos tus conocimientos. Pedro, Edgardo, si quieren decirnos algo, así vamos cerrando para no pasarnos del tiempo también. Sí, más que nada sumarme, bueno, muy agradecido Facundo, como siempre, de verdad, desde que nos conocemos, hemos tenido largas charlas y de cómo poder ir incorporando en nuestro trabajo, en nuestro quehacer profesional, ¿cierto? Ligada a las sustancias, ¿verdad? A las plantas. Yo creo, me sumo a la invitación, yo creo que el hacer es lo que nos va a permitir avanzar, ¿ya? Hay, como somos de distintos países de Latinoamérica, pero sin embargo tenemos sistemas políticos y regímenes más o menos similares, si bien hay diferencias, cómo ir buscando los espacios de cómo incorporar estas prácticas, porque lo científico y lo farmacológico avanza, y eso va a estar, pero es importante también cómo vamos rescatando esto colectivo, esto comunitario, esto humano, cosa de no centrarnos como en el efecto solamente de la sustancia, sino también como esta herramienta nos permite ser más reflexivos, pensarnos como una unidad y pensarnos como un territorio también de América muy rico es tan rico que tiene hasta plantas de poder, tiene muchas plantas de poder que nos pueden entregar no solo conocimientos, sino también experiencias para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar. Tenemos que avanzar hacia eso, ya las personas dejar de verlas como algo inanimado, sino con voluntad, con decisión, con respeto y que, por supuesto, integrador. Así que muchas gracias a todos, un gusto escucharlos como siempre también. Colombia, un hermoso lugar, un hermoso país con mucho potencial también en el ámbito de la sustancia. Muchísimas gracias, Edgardo. Estaba viendo, quería despedirse Clara es la directora de la Fundación. Si te parece, Clara, le damos la palabra a Pedro para que él cierre con los participantes y después tú cierras, Clara, si te parece. Te escuchamos, Pedro. Sí, no, yo felicitarlos ahí por haber organizado este encuentro, ojalá se repita, creo que llegamos a un consenso en general y que tenemos varios temas para seguir profundizando este diálogo, así que un abrazo grande ahí. Muchas gracias, amigo, un abrazo grande también. Clara, ¿te escuchamos? Bueno, hola a todos, buenas noches. No, es que estoy tan emocionada, de verdad que me siento muy agradecida con todos los disertantes
asistentes, de verdad, Pedro, Edgardo, Jimena, José Vitelio, tú y bueno, se me escapa alguno, discúlpame, pero estoy muy, muy feliz de verdad de poder compartir con ustedes y como alguno lo decía, este eslabón tan importante que eres tú, Facundo, porque esta es nuestra labor y nuestra filosofía de vida, de verdad que es voltear, darle gracias primero que todo al universo, a Dios, a la Madre Tierra y volver los ojos hacia ella con mucho respeto y tomar lo que ella nos brinda a través de todo este conocimiento ancestral y que poco a poco pues vamos ahí conquistando y cambiando o reeducando a las personas. De verdad muy agradecida. Seguimos también en este proceso de unidad de los pueblos y qué bueno empezar con todos ustedes y seguimos en esta tarea. No es fácil, quisiera que hubiese sido, ¡guau!, que la gente se entusiasme, pero muchísimas gracias a todos los que participaron con su tiempo, conociendo también, teniendo la oportunidad de escucharnos y de ir abriendo poco a poco estos espacios. No es fácil, son grandes retos, como siempre digo, es una gran cruzada por la vida, por la paz, por el amor, por la esperanza, por rescatar lo que es nuestro, por todos los saberes, por toda nuestra gente, nuestros pueblos. Entonces, muy agradecida de verdad. Un abrazo para todos desde la distancia. Los queremos muchísimo. Esperemos que nos podamos pronto encontrar en algún sitio maravilloso que nos ofrece América, en el Ecuador, en Chile, o en Argentina o en Colombia. Muchísimas gracias. Un abrazo y millones de bendiciones para todos los asistentes, para los disertantes y para todo el equipo de la Fundación Casa María Moñitos, que es la casa de todos y todas. Bienvenidos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Clara, por tus palabras. Bien, nuevamente en nombre de la Fundación Casa María Moñitos, agradecerles a los disertantes y a las personas que estuvieron presentes. Les pedimos disculpas, nos pasamos un poco el tiempo, pero bueno, no podía cortar a nadie porque todas las charlas fueron interesantísimas. Siempre es un placer escucharlos a todos y poder trabajar con un grupo de amigos. Así que bueno, el día 28 de noviembre estaremos llevando a cabo un webinar basado en cultivo en diferentes asociaciones de la región latinoamericana que cultivan cannabis, así que bueno, están todos invitados. En nuestras redes estaremos promocionando el evento y bueno, nuevamente agradecerles a todos, que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias, chao.